Buenas tardes, les doy la bienvenida a este espacio de nuestro canal de YouTube y hoy nuevamente pues estaremos compartiendo la palabra de Dios y compartiendo este tiempo con ustedes. Hoy estamos iniciando un nuevo tema de predicaciones, la cual hemos titulado La Guerra de los Reinos, y vamos a estar viendo en este mes de julio varias predicaciones en las cuales vamos a estar comprendiendo la gran lucha y la gran guerra que existe dentro de estos dos reinos, que es el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y vamos a comprender a través de la Escritura la posición que nosotros tenemos y cuál debe ser nuestro enfoque, cuál debe ser nuestra comprensión y cuál debe ser nuestra función. Así es que sin más preámbulos iniciamos este maravilloso tiempo y como cada mes tomamos un versículo base para todas nuestras predicaciones o todos nuestros estudios. Y este mes está fundamentado allí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, ya un pasaje conocidísimo que se utiliza básicamente para poder comprender esto que vamos a estar hablando, que es la guerra que existe entre estos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, desde las dos perspectivas, tanto de la perspectiva desde el punto de vista de donde Dios está y el punto de vista donde nosotros estamos dentro de este globo terráqueo que es la tierra. Estas dos, vamos a verlo desde estas dos perspectivas. Así es que este mes los temas van a estar muy interesantes y vamos a estar en este mes orando básicamente para que Dios nos revele y que Dios nos entregue las armas para también saber, y la estrategia sobre todo, ¿no? Para saber cómo debemos nosotros guerrear, cómo debemos nosotros pelear. Algunos cristianos no están muy de acuerdo con esta terminología para el cristiano, pero bíblicamente encontramos que nuestro Dios, su nombre de guerra es Jehová, Jehová de los ejércitos, y hoy en este tiempo Dios tiene aquí en la tierra, aparte del ejército que tiene en el cielo, Él tiene un ejército aquí en la tierra y este ejército lo conformamos usted y yo. Así es que quédese con nosotros durante este mes, acompáñenos durante estas predicaciones, que ojalá Dios pueda vivificar nuestro espíritu, Dios pueda vivificar nuestra alma y darnos un sentido de fortaleza, de vigor, que podamos fijar nuestra mirada, fijar nuestra vista e ir por los objetivos de Dios. Pero sí necesitamos buscar en Dios la estrategia, pedirle al Señor que Él sea el que guíe nuestros pasos, que Él nos entregue en nuestras manos la estrategia la cual nosotros debemos seguir. Así es que vamos a leer para comenzar este pasaje, el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, el cual dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta ahí vamos a leer en este momento y le invito a que me acompañen en este tiempo para orar a Dios y pedir de su bendición. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Padre, le damos gracias, mi Padre amado, en esta hora, porque a pesar, Señor, de todo lo que estamos viendo, a pesar, Señor, de todo lo que está pasando, Señor, encontramos en usted, Señor, ese refugio, y encontramos en usted, Padre, ese lugar de refrigerio que, aunque no comprendamos, tenemos
la certeza, tenemos la confianza, tenemos la fe, Señor, que usted nos capacitará, Señor, para enfrentar lo que se está viviendo, lo que se está presentando y aún lo que se va a presentar, Señor, delante. Yo le pido, Señor, su bendición y le pido su guianza. Le pido, Señor, la capacitación a través del poder de su Espíritu Santo para que nos lleve, Señor, a pelear no solamente esta batalla que se está lidiando en ese tiempo, sino las batallas que vienen delante, Señor, y que podamos comprender, Padre, que al final, Señor, la batalla final, la guerra, Señor, en aquel lugar, en el Armagedón, Señor, usted, Padre, ya nos ha dado la victoria. Gracias, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias entonces al Señor por esta palabra. Y quiero, antes de poder seguir con este pasaje y poder internarnos un poquito más en la Escritura, quisiera compartir este hermoso versículo que en esta semana lo escuché de labios de mi papá, y la verdad en el momento que lo dijo me llenó mi corazón. Le dije, fíjate, ese versículo está muy bueno, está buenísimo, y hoy quiero compartirlo con usted. Dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? Ahí va. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué cosa tan tremenda es poder ver que tantos años se estuvo predicando de todas las cosas, mis hermanos, que habrían de venir, y también se ha compartido muchas veces esa guerra en la que nosotros estamos envueltos diariamente, en la que somos participantes, queramos o no queramos, y si no somos participantes, pues entonces somos sacados de la jugada. Y sabes que este versículo que leíamos ahorita de Proverbios, la persona sabia, la persona astuta, la persona con inteligencia, el avisado, ve el mal y se esconde. Bueno, lo pasa de largo, ve el mal y lo evita, ¿no? Pero no tanto se esconde como una forma de temor, sino más bien como una forma de ser precavido. Una persona, mis hermanos, que ha entendido la posición del cristiano en este mundo, está todo el tiempo en alerta. Están pasando muchas cosas, y aún en el reino de Dios, aún en las iglesias, que yo de alguna manera me desconciertan, de alguna manera me sacan no sé, me hacen dudar del conocimiento y del entendimiento de los cristianos. Muchos cristianos y muchas iglesias, muchas personas están buscando o buscaron la manera de volver a reunirse. ¡Ay, cerraron las iglesias! ¡Ay, queremos volver a reunirnos! Y entonces los pastores, pues buscando las maneras, ¿no? Digo, yo lo he visto, no lo he aplicado totalmente en la iglesia, en la congregación, pero luego he escuchado comentarios de algunos pastores que abrieron sus iglesias y comentaron, ¿verdad?, que ellos estaban un poquito temerosos porque dijeron, vamos a abrir y se va a amontonar la gente en la iglesia. Y qué chasco se llevaron, ¿no? Porque muchos empezaron a faltar, muchos ya no asistieron, otros ya ni sus luces y se hicieron ojo de hormiga. Ya no sabe uno si son parte del reino o ya no, si todavía están en lo mismo o ya se echaron para atrás.
ya no sabe uno ni qué. El asunto es que muchos han regresado a sus congregaciones y regresaron a lo mismo, ¿no? Regresaron después de esta estrujada que nos ha dado todo esto que está pasando, que poco a poco lo vamos a ir examinando. Regresan a las iglesias y regresan con el mismo ánimo, ¿no? Y regresan con el mismo espíritu. Uno dice, hombre, se van a abrir las iglesias y va a llegar la gente, gloria a Dios, aleluya, y glorificando al Señor y alabando como aquel que no ha comido por meses, y le ponen una mesa delante de él con comida y dale duro, ¿no? Méntrale ahorita que hay, por no decir de otra manera. Entonces, así como que piensa uno que la gente desesperada por alimento, por la presencia, por la gloria, por la adoración, pero no. Viene la gente con la misma o con la peor cara, ¿no? Aquí estamos, amén. Para esto quería regresar. Para esto querías que se iniciara otra vez los servicios, para venir con lo mismo. Yo pienso que si vamos a regresar lo mismo, mejor ni regresar, mi hermano. De verdad, ofrecerle, llegar al Señor como si no hubiéramos comido, como si hubiéramos alimentado nuestra alma, nuestro espíritu con pura chatarra, y luego vienen o va la gente, no, recién que acaba de llegar, y el otro domingo ya no va, y digo, para eso quería regresar, para seguir con una rutina mediocre de cristianismo, para darle una adoración al Señor mediocre. O sea, cuando digo mediocre, no me lo tome mal, o sea, estoy hablando de a medias, una adoración pobre, una adoración raquítica, yo me imagino al Señor diciendo, ¿en serio para esto quería regresar? Híjole, qué terrible, ¿no? El pueblo de Israel, aunque muchas veces se vio en situaciones de la misma magnitud, ellos cuando retomaban con aquel amor, con aquella fuerza, con aquel fuego y adoraban al Señor, a veces nomás decían amén y todo el mundo empezaba a llorar y empezaba a clamar. Así es que tenemos que entender que la idea no es regresar a la iglesia. La idea es entender los panoramas que vivimos, que si ya de alguna manera, hermanos, estamos viviendo esta situación de la pandemia, que esas cachetadas que nos ha dado esta situación nos hagan despertar, como dice el libro de Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y entonces Cristo te alumbrará. Pero si nosotros seguimos con esos sentimientos de ay, queremos que abra, ¿por qué? Porque ya me anda por faltar. ¿Se imaginan? Ay, ya quiero que abran, ¿para qué? Porque en la casa no puedo dormir a gusto y ahí el pastor con su predicación me arrulla bien padre. Hágame el favor, mi hermano. Bueno, el asunto es de que el avisado entiende lo que está pasando y huye. Y le va bien porque entiende lo que pasa. Dice, pero el que no es avisado, el que es necio, el distraído, el imprudente, aun cuando le estén dice, abre los ojos, mira lo que está pasando, esto no es una situación normal, no es natural, abre los ojos, hay algo detrás de todo lo que está pasando, hay una atmósfera satánica, diabólica, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo está haciendo guerra. Fíjate bien lo que voy a decir, aunque hay que verlo, analizarlo muy detenidamente y con mucho cuidado. Aunque el diablo, mis hermanos, no es tan tonto para hacerle la guerra a Dios, ¿no? De alguna manera no es tan tonto para hacerle la guerra a Dios directamente. Pero al saber él que nosotros somos parte de su reino, ¿a quién cree que ataca? Pues a nosotros. Nosotros somos los atacados, sus hijos, ¿no? Y como carroña, como aves de carroña, devoran a los ciudadanos del mundo, los hacen garras con sus pensamientos, con sus ideologías. Pero tenemos que entender que toda esta atmósfera o toda esta
influencia que está detrás del mundo y lo que está pasando es satánica, es diabólica. Y aunque esta guerra no es directamente contra Dios, es indirectamente contra Dios porque se está haciendo también contra los hijos de Dios. Esto viene y nos afecta a nosotros. Pero vuelvo otra vez a repetir, no a esos cristianos de cultito, no a esos cristianos que quieren tener el culto para satisfacción personal, sino para el reino real de Dios, el cual son aquellas personas que comprenden quién es su Dios y que están, sí, que no necesitan de un lugar para adorarlo de todo corazón, que no necesitan de un pastor, de una persona como yo, para ir a la Escritura e introducirse. Y muchos dicen, ay, es que de semana a semana es bien largo, pastor. Bueno, ¿y qué no tiene la Biblia en su mano? ¿Qué? ¿A poco con la pandemia no puede leer la Biblia? Por supuesto que podemos hacerlo, pero aún en esas cosas somos flojos. ¿Y saben por qué somos flojos? Porque estamos acostumbrados a que ahí en la iglesia vamos y nos sentamos como bebitos y ay, deme la tetita, ¿no? Y ahí estamos con la tetita comiendo. Agarre la palabra y aliméntese. Claro que necesitamos de la iglesia. Claro que esto es un lugar hermoso donde convivimos como hermanos, como cristianos, nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos. ¡Aleluya! Y oramos también, ¿verdad? La imposición de manos, el poner las manos, el abrazar, el sentir ese abrazo de Dios es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Lo que yo estoy diciéndole es que si vamos a regresar a la iglesia, al lugar de reunión, pero sin entender y sin introducir el poder del reino y sin el entendimiento, es decir, para sentirnos bien, para sentir bonito, pero sin entender toda la guerra que está allá afuera, hermanos, podemos venir, es más, nos pueden dar oportunidad de abrir la iglesia, pero si no entendemos que ya hay una guerra allá afuera, de nada nos va a servir el venir y cantar y aplaudir al Señor. Ahora, eso es para gloria de Él y eso es una necesidad de nuestro corazón. Pero lo que trato de decir es que una cosa es glorificar a Dios y otra cosa es entender lo que está pasando. La guerra contra Dios no es directamente contra Él, sino indirectamente a través de nosotros. Hay un dicho que dice que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y saben que nosotros como cristianos somos el eslabón. Y yo no sé si usted se ha fijado cómo trabajan aquellas personas, ¿cómo decirlo? Los del crimen organizado. Yo no sé si usted ha visto cómo trabajan ellos o las personas que quieren hacernos daño. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues ellos lo que hacen es que si quieren amenazar a alguien, a quien no te amenazan directamente a ti, van y toman a un familiar de la persona, ya sea al hijo, ya sea a la esposa, ya sea a quien esté cerca, ¿verdad? Lo atrapan, se lo llevan y dicen, si no cedes a lo que estamos diciendo, si no haces lo que estamos diciendo, si no nos pagas lo que te estamos pidiendo, no te vamos a hacer daño a ti, porque de alguna forma nosotros como padres de familia, a veces al defender a nuestra familia, al defender lo nuestro, decimos, bueno, pues dale, ¿no? Si me vas a matar, pues órale, dale, ¿no? Si me vas a hacer algo, si me vas a golpear, pues dale. Pero ¿cuándo es cuando duele? Cuando van y tocan lo que nosotros amamos, cuando van y tocan aquellas partes que son importantes para nosotros, y eso es lo que pasa en esta guerra del reino. En esta guerra del reino, hermanos, mire lo que está pasando ahorita. Las iglesias, o más bien la iglesia, porque no voy a dividir, bueno, tengo que hablar generalizado. La iglesia del Señor, aunque muchos pastores no se han dado cuenta, ahorita está recibiendo, lo quiero decir con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete. Le están dando una paliza, pero fea. Por un lado no la dejan reunirse, por otro lado no la dejan ir a predicar. Yo mismo más bien he pedido que se me permita predicar, no predicar, sino llevar, aunque sea unos cartelones, hay un semáforo, no se puede porque la sana distancia, no, porque no puedes hacer esto. Nomás con unos cartelones es lo que queremos llevar y no se puede. Cualquier cosa que la iglesia quiera hacer, no se le está permitiendo. No solamente eso, sino que las Naciones Unidas, aún los gobiernos,
de todos los niveles, y aún los estatales, mis hermanos, y aún los sistemas de noticias, están dándole una paliza a la iglesia. Y cuando digo una paliza no significa que nos están dañando. Ellos piensan que nos están dañando, pero hay muchas cosas, y ahorita lo vamos a ver, que ellos jamás nos van a poder quitar. Y eso es lo que tenemos que entender. Ellos creen, el diablo cree que está pegándole a la iglesia. El gobierno cree que le está haciendo daño. Mire lo que dicen en las noticias. Dicen que las iglesias son las responsables de que el virus se esté regando, que son las principales responsables de que el virus esté brotando nuevamente. ¿Se imaginan? Nuestro gobernador dijo estas palabras cuando salió el mensaje de nuestro presidente, en el que dijo que podíamos salir tranquilamente, que al cabo ya conocíamos los protocolos y de alguna manera podíamos empezar a salir tranquilamente. Y entonces nuestro gobernador arremete, y aunque todo esto es política y es pleito entre ellos, andan agarrados del chongo ahorita, uno le dice al otro, es un problema bárbaro donde ellos están peleando y los que la llevan somos nosotros. Pero entonces dice el gobernador, entonces ¿qué les voy a decir yo a la gente? Pues vamos a salir, que Dios, al cabo que Dios nos bendiga. Esas palabras, aunque parecen que tiene razón lo que está diciendo, en el sentido de que nos tenemos que cuidar, hermanos, esas palabras no provienen de otro lado más que de la boca de Satanás. Porque ¿quién entonces es el que puede hacer la diferencia? ¿Quién entonces es el que puede detener todo lo que está pasando? ¿Quién es el único que tiene el poder y tiene el control para poder detener lo que pasa alrededor del mundo, si no es Dios? Entonces, ¿no le parece a usted irónico que hagan esta pregunta irónica en el cual digan, pues al cabo, pues vamos a pedirle a Dios? Yo le voy a decir, no, pues que Dios nos bendiga. Y eso está ahí en las noticias, eso yo no me lo estoy inventando. Revísenlo en las noticias. Él lo dijo con sus propias palabras. Ahora es mi gobernador, sí, es mi autoridad, sí lo es, pero estoy totalmente en desacuerdo con esta palabra, porque más nos valiera, y entendemos entonces que el diablo está detrás de esto, porque más nos valiera al hombre decir, o a los presidentes, así como otros gobernadores han dicho, vamos a poner a la nación en oración y en ayuno para que las cosas cambien. Pero no, sale lo humano, sale lo carnal, sale lo satánico, y me atrevo a decirlo en cámara, y me atrevo a grabarlo. Esas palabras no son más que para arremeter contra Dios, arremeter contra la iglesia. Es como cuando se dice que Fidel Castro tenía un grupo de niños, o capturó un grupo de niños que eran hijos de cristianos, y entonces les enseñaba a esos niños y les decía, a ver, pídale a Dios que les dé de comer, pídale a su Dios que les dé de comer, con el sentido de adoctrinarlos y enseñarles a que no es Dios, digámoslo de esa forma, el que da, sino son ellos, ¿no? Y déjeme decirle que este acto es un adoctrinamiento hacia la gente. Sí es cierto, como decía en el programa aquel de Chespirito, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? El gobierno. ¿Y sabe qué están haciendo? No están haciendo nada, y no pueden hacer nada, porque el único que puede hacerlo es Dios. El único que tiene el poder para cambiar las cosas es Dios. Ellos creen, Satanás cree, el gobierno de las tinieblas cree que tiene apresado al pueblo de Dios. Ahora, hay eslabones muy débiles, hay cristianos muy débiles que van a terminar por decepcionarse, van a terminar por echarse para atrás, van a terminar por perder la fe, van a terminar por dejar el ministerio y dejar al Señor. Hay muchos cristianos que lo van a dejar, pero esos eslabones débiles empiezan a romperse, y pareciera que la iglesia entonces empieza a desmoronarse, porque aquel ya no quiere nada, ya el hermanito aquel que veía las predicaciones ya no las ve, ahora mejor pone su musiquita allá afuera y con una chelita viene el odia, y mejor en vez de ver la predicación, pues nos vamos allá afuera, nos vayamos ahí en una alberquita o en, no sé, qué sé yo. Cualquier cosa, toda la predicación la puedo ver después. No, Señor. Si usted está haciendo eso, significa que usted es un eslabón débil.
Y lo que la gente ve, y lo que el diablo ve, y lo que el enemigo ve en usted, ve que el reino de Dios se desquebraja, pero la verdadera iglesia permanece firme. Por eso, los que estamos enterados, los sabios, vemos el mal, los entendidos, vemos el mal, y nos resguardamos, y nos cuidamos, y buscamos al Señor. Pero los que son torpes, los necios, hermanos, van a ser devorados por este tiempo. Y por eso mi afán de hacer estas predicaciones, para que podamos comprender que esto no se trata de ir o no ir a la iglesia, si nos abren o no nos abre la iglesia. Es entender que estamos en medio de una guerra, la cual casi está llegando a su culminación. Esto que está pasando ahorita, hay algo en la estrategia militar que se le llama emboscada. Lo que la iglesia está sufriendo ahorita es una emboscada. Y así como, aunque el ataque es indirecto hacia Dios, a nosotros, hermanos, ahorita nosotros hemos sido acorralados y hemos sido quitados de alguna manera y nos han llevado. Pero no estamos derrotados, mis hermanos, ni estamos solos, porque nuestro Señor, el esposo de la iglesia, es todopoderoso. Y aun cuando estamos confinados, debemos confiar que Él a su momento desatará a los ejércitos celestiales, y aún nuestro propio capitán vendrá desde el cielo y nos libertará. Y entonces, ahí en internet me encontré pues les llaman memes, ¿no? Me encontré un meme muy bueno y decía así: cuando te toca hacer martillo, dale, papá, dale, éntrale, dale duro, vámonos, yo soy clavor, suéltale. Pero cuando me toque ser martillo, ahí te toca aguantar a ti. Entonces, de alguna forma, la iglesia, mi hermano, ahorita está haciendo, piensan ellos que le están dañando, que le están lastimando, que le están hostigando. Es más, mira, antes, cuando la televisión abierta vetaba ciertas cosas para que no salieran al aire, y de ciertos temas que no podían hablarse, empezó a funcionar las redes sociales y empezó a funcionar el internet, y entonces las noticias empezaron a fluir a través de internet, a través de las redes sociales, a través de las plataformas como YouTube, etcétera, etcétera. Y la gente dejó de ver las noticias para empezar a ver las noticias reales, ¿no? Y entonces había dos noticias, las ficticias y las reales. Una en la que vetaban y otra en la que podías hablar libremente. Pero en este tiempo, ahorita lo que estamos viendo, ya nos están vetando en todas partes. Ya aún en las redes sociales y no sé, digo, a qué nivel en todo internet, pero están empezando a vetar. Aquellos lugares que eran libres ya no son libres, hermanos. Ya no les gusta que hablemos las cosas que a ellos no les gustan. Ya empezaron a cerrar también. Entonces, ahorita les está tocando ser martillo. Y la iglesia está aguantando. Aquí estamos soportando. Mira, son cachetadas bajoloteras. Cada vez que voy yo y le digo, necesitamos esto. Es que no se puede. Vale, hermano. Intentamos hacer esto otro. No se puede. Y todo eso, mis hermanos, son puras cachetadas. Y son golpes y se ensañan. Y básicamente ellos piensan que la iglesia está en el suelo. Y piensan que nos están pateando. Pero estamos aguantando. La iglesia de Cristo está aguantando. Está soportando. Y aún somos capaces de levantar la vista y decir: órale, ¿quieres darle? Dale, eres martillo, te toca martillar, martíllale, papá, dale con todo lo que traigas, pégale a la iglesia, pégale a los hermanos, dale, está bien. No vamos a poder detener eso. Pero llegará el día en que será nuestro día. Y ese día, mis hermanos, será nuestro día de victoria. Por eso dice el apóstol Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Y estos gobernantes de las tinieblas manejan los gobiernos de este mundo. Manejan el gobierno de este mundo y les hace pensar. Por eso, cuando Jesucristo reprende a Pedro, le dice: cállate, Satanás, porque solamente tú hablas como los hombres, así como piensan los hombres carnales. Santiago mismo dice
que todos estos pensamientos provienen de un corazón carnal y diabólico. Y estas personas piensan que ellos son los que están tomando las decisiones, cuando no es así. Están siendo influenciados dos reinos. Hay una lucha de dos reinos. Hay dos influencias sobre este mundo. Hay dos reinos espirituales. Y cuando digo espirituales, y lo vamos a ver en otro tema, es que hay espíritus rodeándonos. Y los espíritus de Dios, el Espíritu de Dios nos aconseja a los siervos de Dios. Pero los espíritus del enemigo aconsejan a su gente. Les hablan al oído y les dicen: mira, haz esto, haz lo otro. Diles que la iglesia son los que más producen el virus y dile que son los del problema, y dile que son un problema social porque no aceptan las desviaciones ni las forma pagana de vivir de la gente. Y entonces están estas dos influencias, porque no nos podemos escapar. Nadie puede decir: no, es que son mis pensamientos. No, chiquito, no. Todos somos influenciados por algo o por alguien. ¿Sí? Todos somos influenciados. Así es que tus pensamientos están siendo influenciados por alguien o por algo. Si no es el Espíritu de Dios, entonces es el espíritu de las tinieblas. Y muchos cristianos se van a dejar arrullar por esto. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. Quiero dejar en claro esto. Esta emboscada que se nos tendió, espiritualmente hablando, nos tomó por sorpresa. Y yo quiero ser sincero con ustedes. Hay cosas que yo no alcanzo a comprender, que yo no alcanzo todavía a entender, y yo digo: yo no sé por qué está pasando esto, yo no sé cuál es la línea que Dios quiere que sigamos. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer, y es pedirle discernimiento al Espíritu Santo de Dios. Podemos decirle: Señor, déjanos ver con tus ojos, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Quiero abrir un paréntesis dentro de esto, y quiero comentarles que nos hemos estado reuniendo algunos pastores, no todos a orar. Nos hemos reunido los viernes por la mañana. Y quiero decirlo, que muchos pastores, hermanos, están prestos para opinar y para decir. Pero cuando se trata de oración, es decir, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en oración. Nuestras palabras tienen que ir confirmadas con nuestra oración. Y yo anhelo, yo espero que los pastores puedan comprender esto, y que puedan también alinearse y buscar la dirección de Dios. Porque yo puedo levantarme y decir: no, ¿sabes qué? Voy a abrir la iglesia. Pero yo soy sincero, yo no entiendo qué Dios está haciendo. Yo no sé si Dios lo está permitiendo así para que el reino de las tinieblas tome la fuerza que necesita para las situaciones apocalípticas que se avecinan. Entonces imagínate, si yo me pongo a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, si yo abro la iglesia y la voluntad de Dios no es que se abra, si yo empiezo a actuar, ir con mis pensamientos, estoy actuando como ser humano y no como espiritual. Entonces tenemos que comprender eso. Estamos reuniéndonos un grupo de pastores a orar los viernes por la mañana, y hemos puesto una cita el día 17, viernes 17 de este mes de julio, y en este día vamos a estar haciendo un clamor a las 7 de la tarde, y este clamor lo vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook, y yo le invito que se una a nosotros en este clamor. Ponga ahí, abra su Facebook a esa hora, y ahí de su hogar póngase a orar con nosotros. Y si no quiere ponerlo, bueno, pues póngase a orar a esa hora. La idea es que en diferentes lugares, lo más que podamos clamar a Dios. ¿Cuál va a ser o cuál es la razón de nuestro clamor? Que Dios abra nuestro entendimiento, que Él nos dé la estrategia. Fíjese bien la palabra que estoy usando: estrategia, porque el diablo está usando una estrategia. Y no podemos ir nosotros con los ojos cerrados y tirando manotazos para todos lados. Tenemos que abrir nuestros ojos, pero a la luz de Cristo, a la luz de sus indicaciones.
que Él nos indique qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y aún si es su voluntad decirnos por qué lo tenemos que hacer así. No tiene que decirnos, pero no queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno, quiero terminar este tiempo con una lectura y con una pequeña explicación. Hay en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, y pelea. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba al caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellas. Más adelante voy a estar explicando un poquito más este versículo. Hoy solamente mi tarea era comunicarles de qué vamos a estar hablando este mes, y que se una a nosotros, hermanos, en oración y en clamor, y que le pidamos al Señor su revelación y que nos enseñe el camino que debemos seguir, cómo debemos pelear, cómo debemos actuar, que Él nos guíe. Porque aparentemente todo esto es normal, pero a través de sus estudios usted se va a dar cuenta que nada es normal. Todas las cosas tienen una razón de ser, y todas ellas tienen un lugar en la agenda apocalíptica. Así es que solamente quiero cerrar con este versículo donde habla de nuestro Señor Jesucristo, que viene en su caballo blanco, dice, trae un nombre grabado, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Cuando te toca hacer martillo, dale. Pero cuando nos toque a nosotros, hermanos, aleluya, entonces verán. Y hay aquellos cobardes que se retractan, que se regresan. Y lo dice la Escritura: los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Manténgase firme en su fe. Manténgase firme en el Señor, aférrese del Señor, no porque yo se lo digo. Usted no me debe nada a mí, nada. Si usted siente que me debe algo a mí, es más, lo libero de ese sentimiento. Usted no me debe nada a mí. Usted tiene un pacto con el Señor Jesucristo, y ese Señor Jesucristo viene en las nubes. Parece ser que nos están dando hasta por debajo de la lengua a la iglesia, no nos dejan hacer nada, pero viene nuestro Redentor, viene nuestro Salvador, en el caballo blanco, mis hermanos, viene cabalgando, y dice que la bestia hará guerra contra el Señor, pero, dice ellos, tanto la bestia como el falso profeta serán echados vivos en el lago de fuego. Y entonces todos aquellos que se oponen al Señor, de la espada de la boca que sale del Señor, dice, serán derribados y serán acabados. Pero los que confiamos en el Señor, mis hermanos, seremos tomados, levantados, como dice el Salmo capítulo 3, tú eres mi escudo, tú eres, Señor, el que levanta mi cabeza. Levante su cabeza, mis hermanos. Posiblemente por todos lados pareciera que la iglesia está recibiendo golpes por todas partes. Podría percibirse así. Aún usted mismo pudiera estarlo percibiendo. Pero no se preocupe. Nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor viene. Confíe en Él, confíe en sus palabras hasta el final de los tiempos. Nuestra redención viene pronto.
Me despido de ustedes, mis amados hermanos, les mando un fuerte abrazo. No se pierda esta serie de predicaciones, va a estar de rechupete. van a ser de mucha bendición para nuestra vida. Y mi anhelo es que levante su espíritu a un nivel superior, sea la iglesia vívida, la iglesia del reino de Dios. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Muchas bendiciones.